camaradas y amigos, muchas gracias por el honor de estar aquí para hablar de nuestros problemas históricos y bueno, al hilo de lo que ha comentado Max, pues una reflexión inicial. Sí, evidentemente el franquismo consiguió un gran despegue económico. España llegó a ser la 9ª o 10ª potencia industrial y económica del mundo, pero se descuidó el lado espiritual. Y una cosa que yo he concluido después de tantos años de lucha política, de escribir, de ir viendo, comparando todas las cosas, es que España volverá a ser grande cuando recupere su verdadera espiritualidad. Eso sería objeto de otra charla, pero creo que es una reflexión interesante de principio. Bueno, al terminar la charla invito a quien quiera adquirir algún libro. El libro del caso Varela retrata todos los procedimientos que ha habido, no solo contra Varela, sino contra el nacionalismo español, incluido la persecución contra Pedro Chaparro y Democracia Nacional, está retratado en ese libro. Y el libro de Teoría del Estado busca transmitir al público en general cómo se ha ido formando la sociedad política en el mundo actual occidental, cómo se ha ido desarrollando, cómo es el mundo en que vivimos, por qué, a partir, bueno, desde el tiempo inmemorial de los griegos y romanos hasta el momento actual, cómo se va desarrollando el Estado, y da muchas respuestas a problemas de desinformación y de ignorancia que tenemos. Hay argumentos en él contra la teoría del cambio climático manipuladora, hay argumentos contra el progresismo. Es muy interesante para una formación del camarada. Bien, sin más preámbulos, voy a hablar de los errores del 78, de toda esa constitución y del espíritu de esa generación y ese cambio político que hubo en aquel momento, y voy a dividir mi charla en 3 etapas, seré lo más breve posible. El contexto histórico, en segundo lugar analizaré la legitimidad democrática de la Constitución del 78 y en tercer y último lugar hablaré de los artículos y que a mi juicio han sido los peores para entender el estado lamentable en el que estamos ahora. Primero, hay que ver el proceso histórico de los 10 años anteriores a la Constitución, incluso un poquito antes, cuando en el régimen de Franco se da una situación de desarrollismo, un gran desarrollo económico y social, y esta élite política del régimen de Franco se divide en 2 secciones. Los llamados continuistas, que para nosotros serían los coherentes, los patriotas, porque ellos juraron fidelidad a los principios del movimiento y los mantuvieron, como el falangista José Antonio Girón de Velasco, que fue un excelente ministro de Trabajo con ideas verdaderamente falangistas. Del ala opusera o tecnócrata estaban Carrero Blanco y Gonzalo Fernández de la Mora. Precisamente he estudiado un artículo de Fernández de la Mora en el que habla de por qué él no votó a favor de la Constitución. Fue uno de los 6 de 350 representantes de la nación que votaron en contra de la Constitución, y da unas razones jurídicas apabullantes. Otra persona fiel fue Blas Piñar, que era consejero nacional del movimiento, pero por desgracia los rupturistas o traidores eran bastantes. En primer lugar, el más destacado, a mi juicio, el rey emérito Juan Carlos. Fijaos que en mi tierra, mi abuelo y otras personas en lengua valenciana, en valenciano lo llamaban el borinot. El borinot quiere decir el tontorrón. Había gente en Andalucía que lo llamaba el bobadilla, y realmente dio esa imagen, pero fue una estrategia política muy inteligente. Dice Sun Tzu, un estratega chino de hace milenios: si tú tienes un ejército fuerte, aparenta que es débil. Si tienes un ejército débil, aparenta que es fuerte. Y eso es lo que hizo Juan Carlos, ¿no? Coló a la opinión pública española la idea de un monarca que no se enteraba de las cosas, que apenas sabía hablar, que parecía bastante falto de inteligencia, pero en realidad hizo una jugada maestra porque engañó, tirando por la borda esos principios que había jurado mantener para conseguir una transición como querían los que querían manipular a España desde el exterior. Fijaos, a nosotros nos llaman conspiranoicos porque hablamos de la influencia de los agentes del nuevo orden mundial. Pues muy bien, ya en 1962 el Council of Foreign Relations aconsejaba que el sucesor de Francisco Franco fuera el príncipe Juan Carlos. Y en este sentido fue convenientemente asesorado por personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, como el famoso Henry Kissinger, hasta el punto de que la Trilateral, que es un organismo del nuevo orden mundial que agrupa las empresas más importantes de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Japón, le dio el visto bueno a Juan Carlos diciendo que había aprendido las lecciones hacia la democracia de maravilla y se haría la gran transición
porque Juan Carlos se comprometió a que cuando él reinara hubiera OTAN, hubiese Unión Europea, que España se integrara plenamente en estas organizaciones occidentales internacionalistas. ¿Cuál era el obstáculo? Carrero Blanco. Carrero Blanco, que fue nombrado presidente por Franco, dejando el Ejecutivo en dos cabezas, pero como sabemos, Carrero fue asesinado en diciembre del 73, unos días de un mismo mes que el general Prim. Yo hice una vez un artículo explicando las similitudes entre el asesinato de Carrero y el de Prim, cómo se orquestó desde el mismo gobierno, una parte del gobierno de Franco sabía lo que iba a pasar e incluso pasó lo mismo con Prim, ¿no? Una parte del gobierno de Prim, la influencia de agentes externos, la masonería en el caso de Prim, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, porque la mina anticarro que pusieron los etarras era de fabricación estadounidense, salió de una base estadounidense, y hay historiadores y hay cantidad de estudios históricos que identifican a Henry Kissinger como el principal responsable de ese magnicidio, como luego le pasaría a Aldo Moro algo parecido en Italia. ¿Por qué? Pues porque aparte de que no querían la continuidad con el régimen de Franco en cuanto a su espíritu nacional, les molestaba que España tuviera el arma nuclear, porque las armas nucleares son armas civilizacionales y evitan que un país pueda ser aplastado, ¿no? Totalmente invadido, saqueado, etc. Bien, en segundo lugar, voy a hablar de la cuestionable legitimidad democrática, porque cuando muere Franco hay una situación en la cual se produce, pues, hay un gobierno de Carlos Arias Navarro, porque el rey sucede, luego el rey va a nombrar a Adolfo Suárez, como sabéis. Entonces, el rey podía haber mantenido lo que se pudiera mantener de aquello, ir adaptándolo a una nueva situación, pero realmente, de manera asombrosa, el rey hizo algo que mucha gente no esperaba y que, pues, no lo esperaba Franco seguro, porque si no, no habría sido, pues, su favorito en la sucesión. Fijaos, como dijo Felipe González, yo veo que la mayoría de los auditorios de mi generación o más mayores, os acordaréis de cómo hablaba Felipe González. En su día González dijo: el que un rey que ha recibido los poderes del Estado como monarca absoluto de una dictadura se haya ido despojando paulatinamente de estos poderes por el bien del pueblo, es, a mi juicio, un hecho de una trascendencia histórica que no ha sido suficientemente reconocido. Bien, realmente Felipe González estaba dando a entender que sí, que tuvo lugar esa transmisión de poderes hacia el pueblo, pero no fue por el bien del pueblo en sí, fue por su propia comodidad, para poder tener, a medida que se iba despojando de poderes, pues una vida más cómoda. Y de hecho le dijo a Adolfo Suárez: a mí dámelo todo hecho, es decir, prepárame el camino a la transición para que todo esté a mi gusto, sin tener que intervenir. Y así se dio la ley de la reforma política, que realmente fue el seppuku, el suicidio ritual que se hizo el mismo régimen de Franco para dar camino a la democracia, y pues todos aquellos que querían cambiar el uniforme del movimiento por el traje de ejecutivo, tener su cabida en la política de la nueva democracia, y esa voraz oposición, sobre todo del PSOE, que se echaron como buitres encima del Estado para poder tener acceso al gobierno, y desde entonces pues ya han agarrado España y la han saqueado todo lo que han querido. Fijaos la falta de legitimidad de la Constitución, a mi juicio, que cuando se hace el referéndum a favor de la Constitución, un 67% participó en el referéndum, por tanto casi la tercera parte, un 32%, no participó. De los que participaron, votaron a favor del sí 15.706.000, 1.400.000 a favor del no, pero votos en blanco 633.000, nulos 132.000, 765.000 votos que no son no, pero tampoco son sí. Es decir, en definitiva, los que se opusieron a la Constitución votando lo que fuera, poniendo una tontería en la papeleta o viva Franco o cualquier cosa, salieron 2.165.000, votaron a favor, lo que me comentaron, los 15 millones, pero si se cuenta que un 10 que no quisieron votar, también una proporción importante, en total un 44% de los españoles o no votó la Constitución, o votó en contra, o votó nulo. Yo creo que si se tiene en cuenta que todo el aparato del Estado controlado por Adolfo Suárez
heredado de un régimen autoritario que favorecía el voto a favor, a pesar de eso consiguieron un resultado tan limitado, ya pone en cuestión la legitimidad democrática, porque no se pudo hacer propaganda a favor del no, solamente era en todas las televisiones y en toda la radio el sí a la Constitución. ¿Qué es lo que se dijo a la gente que venía de la derecha? Vota la Constitución porque si no va a venir el comunismo. ¿Qué es lo que se decía a la gente que venía de la izquierda? Cuidado, que seguirá el franquismo o quizá haya un golpe de Estado de los militares, como no se vote a favor de la Constitución. El resultado: no ganó una Constitución de la ilusión popular, sino la Constitución del miedo. Otra cosa importante, a día de hoy, lo dijo Ayuso el otro día, no podemos poner en peligro el equilibrio democrático porque es la Constitución que nos hemos dado. La Constitución que nos hemos dado, nos siguen diciendo la misma cantinela. Votaron a la Constitución la generación de españoles anteriores al año 61. Y ahora, a día de hoy, un 22% de esa población queda. Por tanto, la mayoría de los que hay hoy en España no han votado esa Constitución. Entonces, esa legitimidad democrática que se dice que es la que nos hemos dado, no nos las hemos dado la mayoría. Ahora continuaré con el tema del proceso constituyente. Lo normal es que una Constitución tenga un proceso constituyente, que se convoquen a las asociaciones civiles, políticas, que vayan elaborando un texto, debatiendo, que se vea por parte del pueblo qué es lo que se va a aprobar, pero no. Todo se metió en un mismo paquete, se hizo una votación dirigida por los partidos políticos que luego se repartirían el pescado en política, que fueron sobre todo en aquel momento la UCD de Adolfo Suárez y el Partido Socialista. Y luego uno puede pensar, bueno, es que se redactó por juristas de reconocido prestigio la Constitución, y ahí están los que yo llamo los traidores de diciembre: Gabriel Cisneros, Manuel Fraga, Miguel Herrero, Gregorio Peces Barba, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Roca y Jordi Soletura, es decir, dos catalanistas, algunos de centro derecha, algunos socialistas, pero fijaos, fue una serie de componendas, de pactos para marginar a lo que se llamaba derecha radical, izquierda radical, y que todo quedara en un ambiente centrista, socialdemócrata, que aprobara la Constitución, con el agravante de que hubo artículos que se decidieron en conversaciones de bar y restaurante. Es decir, los primeros 27 artículos, esto lo sabe muy bien Gonzalo Fernández de la Mora, porque él era de la Alianza Popular de aquella época y se les marginó para participar en la redacción de los artículos a los que tenían un ala más de derecha en aquella época. Pues él dice claramente que del artículo 1 al 27 se redactaron en un restaurante hasta altas horas de la noche madrileña, y uno se imagina que se podría haber hecho una buena película tipo Ozores con Andrés Pajares, con Alfredo Landa y estos cómicos de la época, ¿no? Marchando una de tortillas, otra de bravas, que viene este artículo, que viene este otro. Es decir, yo creo que fue bastante burla a la población, pero se les dijo lo que tenían que votar y por miedo triunfó la Constitución. Bien, ¿qué aspectos más cuestionables veo en la Constitución? Lo primero es el artículo 2, ¿no? La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Problema. Ya esa redacción, que es la menos mala del artículo, la primera frase, está equivocada desde el punto de vista de la ciencia política, porque aparte de dar clase de Derecho, yo también soy profesor de Ciencia Política, y mi tesis es tanto de Derecho como Ciencia Política. Bien, pues las constituciones no se fundamentan en la unidad nacional. Se entiende que ya existe la unidad nacional, si no, no habría una Constitución. Entonces, eso de que se fundamente en la unidad nacional es un error, porque una Constitución se funda o en un proceso de cambio político reglado por un sistema o en una ruptura revolucionaria de ese sistema. ¿Qué peligro tiene que digamos que la Constitución se fundamenta en la unidad nacional? Pues que se puede hacer el razonamiento a la inversa. La unidad nacional se fundamenta en la Constitución. Y de ahí salió ese engendro que inventó José María Aznar del patriotismo constitucional, que no ha servido para nada. ¿Ha habido más patriotismo después de que inventaran el patriotismo constitucional allá a finales de los 90, principios de los 2000? Todo lo contrario, hemos ido hacia un secesionismo más agresivo y voraz cada vez. Luego, este artículo continúa diciendo que España es patria común e indivisible, pero a su vez reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades. La palabra, yo como autor de teoría del Estado tengo que decir que una nación es un elemento del Estado. Pueblo, nación y territorio son los tres elementos del Estado. Si estás diciendo
que se reconocen nacionalidades está dando pie a que se pueda interpretar que se pueden establecer estados. A mi juicio tiene que prevalecer la unidad, aparte de por nuestra historia, porque el mismo artículo primero habla de la unidad y luego de las nacionalidades, y lo que se dice primero se entiende que vale más que lo que se dice después, pero ha dado indeseables consecuencias porque la interpretación que dieron los separatistas es que hay carta blanca para crear estados-nación. Los constitucionalistas contraargumentaron diciendo no, es que también existe el concepto de nación cultural, pero ese concepto no lo manejan los nacionalistas separatistas, entonces no vale para nada. Y si el concepto de nación es como yo entiendo, que apunta hacia la soberanía solamente puede ser en un Estado única e indivisible. Y esto es una definición básica de soberanía que ya da Jean Bodin, un autor francés en el siglo XVI, que luego Carl Schmitt, que luego Max Weber van a volver a incidir sobre este tema. No puede haber una nación de naciones. Y en definitiva este artículo es contradictorio, vulnera el principio de contradicción, pero por desgracia, cuántas cosas malas se ha engañado al pueblo, se han colado al pueblo por parte de los políticos con juegos de palabras vulnerando el principio de no contradicción. Una cosa es igual a sí misma, una cosa no puede ser otra. Si una hoja es blanca no puede ser negra, y si es gris ni es blanca ni es negra. Principio básico, y esto es Aristóteles: identidad, no contradicción y tercero excluido, pero por desgracia pues cada vez se estudia menos la filosofía y se parte menos de estas cosas, ¿no? Bien, voy a hablar, para ir cerrando mi intervención, sobre los dos títulos de la Constitución que a mi juicio han sido más perniciosos. El primero sería el título sexto, que habla del Poder Judicial. Yo he podido ver la degeneración del Poder Judicial en mi propia experiencia, en mis carnes, porque yo procedo de una familia que han sido abogados, magistrados. Mi abuelo era presidente de la Audiencia de Valencia, actualmente Tribunal Superior de Justicia. Mi padre fue coordinador de la Fiscalía de Valencia, es decir, el jefe de personal de los fiscales de Valencia. Yo he ejercido de juez y de abogado. Y por cierto, si no acabé siendo juez definitivo, es por culpa del título octavo de la Constitución en relación con el 6. ¿Por qué? Pues porque resulta que yo no pude acceder a una plaza fija al entrar en el examen de cuarto turno, porque la cuarta parte de las plazas se reservaban para poder hacer un examen concurso-oposición, porque el año en el que mejor preparado me presenté, que fue el 2010, resulta que se había pactado por parte del gobierno de Mariano Rajoy con los separatistas catalanes que los jueces sustitutos de Barcelona y provincias catalanas tendrían un cursillito pagado por todos los españoles para que pudiesen hacer frente a ese examen de acceso a la carrera judicial definitiva, cosa que no tuvieron los demás. Es decir, yo tuve que competir en condiciones de desigualdad contra gente que se le había preparado para ese examen ad hoc, específicamente para eso. Es decir, la consigna era que fuesen aprobados jueces de Cataluña para que así los partidos catalanes pudieran apoyar los presupuestos generales del Estado. Fue un pacto político que lo pagó toda España y yo creo que lo pagó la calidad de la justicia, ¿no? Bien, el Poder Judicial. Yo he visto el deterioro del Poder Judicial con respecto a lo que me contaba mi padre cuando era joven, ¿no? Cómo se ha perdido el respeto a los jueces, a los tribunales, pero también porque los mismos jueces lo han permitido y porque ellos se han politizado, y la politización ha sido la principal causa de ese desastre. Cuando ganó Felipe González, volviendo al tema, viendo que la judicatura era mayoritariamente conservadora, se sacó de la manga una ley con la cual permitió el acceso a la carrera judicial a gente que no estaba bastante preparada, y muchos jueces progres tomaron la batuta en ese momento. Y yo me acuerdo que entonces se acostumbraron muchos de ellos al tuteo, entonces al final es un cachondeo, ¿no? Un juez no puede ir tratando a la gente de tú, pues porque al final no hay respeto, ¿no? Por poner un ejemplo entre tantos, pero el deterioro fundamental de la administración de la justicia ha venido a consecuencia del Consejo General del Poder Judicial, que está regulado en el título sexto de la Constitución, y que pues realmente el problema del Consejo General del Poder Judicial es que ya de entrada el 122 de la Constitución dice que serán elegidos de los magistrados integrantes 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica. Lo remitía a una ley orgánica posterior, 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado,
La primera ley orgánica que lo reguló en época de UCD mantenía bastante la independencia del Poder Judicial, pero luego con los socialistas en el año 85 se hizo una ley nueva que al final fue declarada constitucional, aunque no era la mejor manera de regular el Consejo General, y ahí se permitió ya pues lo que se ha hecho, que al final es un mercadeo, el Consejo General, que se reparten los puestos, sobre todo Partido Popular y Partido Socialista, que acaparan la mayoría de los representantes de ese Consejo, con el agravante de que las asociaciones judiciales que intervienen también están politizadas, porque es la Asociación de la Magistratura, que ha estado más profesional, que ha estado más relacionada con Partido Popular, la Asociación Progresista con la izquierda, y por desgracia, pues, bueno, yo llevo ya 7 años en México, no sé cómo estará el panorama judicial ahora. En la época que ejercía de juez, la única organización cercana a nuestro pensamiento era la Unión Judicial Independiente, que ni se la veía venir, ni se la encontraba, era una cosa rara, ¿no? Muy poquitos representantes tenía, ¿no? Entonces, pues una justicia politizada para mal, y en la época de la transición ya se empezaron a hacer muy mal las cosas en algunos aspectos relacionados con la justicia, como los indultos y las famosas amnistías. Fue precisamente el gobierno de Suárez el que aceptó una amnistía generalizada de terroristas, buscando la paz pública, la paz social, que es un argumento que también se utiliza a día de hoy. Y ETA mató antes de 48 horas que pasaran, volvió a matar. Y contestaron a los periodistas diciendo: a nosotros nos da igual la amnistía porque lo que queremos es independencia y que no nos vengan con gaitas, que nos da igual la amnistía. Y efectivamente no sirvió para nada más que para favorecer al terrorismo, porque ETA interpretó que el Estado era débil, ¿eh? Es decir, no se puede al terrorismo favorecerlo desde las instituciones ni a cualquier criminal, porque el indulto desnaturaliza, desautoriza al Poder Judicial cuando una decisión política hace que una persona criminal quede totalmente impune, como estamos viendo desgraciadamente con esta historia tan lamentable que está teniendo ahora lugar con Pedro Sánchez y los que participaron en el proceso. Pues todo esto son barros que surgieron de los lodos de la transición, porque Suárez fue el primero en aplicar este tipo de políticas. Uno se puede preguntar, ¿y por qué tanto favorecimiento al crimen? Es que en el artículo primero está la base del error. Si se proclama en una Constitución que los valores fundamentales del ordenamiento son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo, se está diciendo que la libertad es lo más importante por encima de la igualdad y por encima de la justicia. Y de ahí, aparte de que no hay pena de muerte, que la reinserción es un valor fundamental que hay que conseguir a toda costa. Y cuando se dieron cuenta de que los psicópatas no son reinsertables, pues ya era tarde, habían violado a cantidad de mujeres, asesinado a un montón de gente, porque el psicópata es una persona que disfruta haciendo el mal a sabiendas, con pleno conocimiento y voluntad, es decir, con pleno conocimiento del dolo para cometer el tipo criminal. Entonces, esto es una consecuencia de la idealización de la libertad como valor fundamental, porque, como dijo el constitucionalista Pérez Royo, el orden de los artículos de la Constitución no es a capricho, indica una jerarquía. A mi juicio, lo ideal, el día que España recupere su espiritualidad, serían Dios, patria, justicia, los valores fundamentales. Pero en cualquier caso, sea un país o no confesional, la justicia tiene que ser el valor más importante o de los más importantes, porque si no, pues ya tenemos la situación contraria a derecho, que ha llegado en España a la locura de que lo que es con arreglo a la ley natural es lo que se castiga, y lo que es aberrante o lo que es ilógico es lo que es premiado por la ley o por las instituciones. Bien, el título octavo de la Constitución sería lo último de mi intervención. Ya he hablado un poquito del artículo segundo. Es un artículo es un título que ha permitido esta cadena de autonomías, autogobiernos y tendencia hacia independencias, porque para mí el Estado autonómico español no es un Estado unitario descentralizado, ni mucho menos, es un monstruo. Yo lo digo muy claro a mis alumnos, les digo, esto es un engendro, esto no tiene una calificación en ciencia política clara, es una mezcla de Estado unitario, Estado federal, sin llamarse federal, y confederación, porque al financiarse más que el centro, que el Estado central, las comunidades con más tendencia separatista acaban haciendo políticas propias, teniendo representaciones en el exterior propias, yendo en contra de los valores constitucionales que se proclaman,
porque cuando estudias la carrera de Derecho o la oposición a juez te dicen el Estado autonómico se fundamenta en los valores igualdad, cooperación, coordinación, y todo es una mentira. Es decir, ¿qué cooperación hay cuando hay comunidades, como ha pasado con Cataluña? No le pasa a la Policía Autonómica Catalana información a la Guardia Civil de los criminales en serie más peligrosos. O lo que pasó, que llegó a ser un escándalo, cuando se liaron a tiros la Ertzaina vasca con la Guardia Civil, porque iban en una ocasión buscando terroristas, no hablaron no se comunicaron esta información, no iban debidamente identificados, y al final heridos y que podía haber muertos por esta falta de cooperación. Es decir, el Estado autonómico nos cuesta un dineral, es súper corrupto, porque cuanto más separatismo está comprobado, más corrupción, y se vio desde que ha ido gobernando tripartito y todos los experimentos del catalanismo, y en definitiva es una verdadera aberración. Entonces, frente a todo esto, para que esto no sea una mera quejadera, sino que hay que proponer soluciones, yo diría que no hay mal que por bien no venga. Esto algún día va a terminar, pero como muy bien ha dicho Max Romano, yo aún sería un poquito más radical. Esto va a acabar a bombazos, ¿no? El Estado autonómico, el régimen del 78, yo no sé si será un conflicto interno nuestro o que una guerra internacional nos pueda afectar, porque si al final, después de que esté Donald Trump, entrara en conflicto Europa con Rusia, se desataría el caos aquí con la gente armada que hay queriendo imponer un Estado islámico con el apoyo que pudiesen tener de otros países. Pero lo cierto es que creo que tenemos que prepararnos para ver nuestro país al borde de la desaparición, y tendremos la oportunidad de reaccionar. Hemos de esperar el momento después, preparándolo ya desde ahora, todo lo que podamos, porque si ocurriera al final que volviéramos a ser, por desgracia, dominados por el Islam, no van a ser 800 años hasta que volvamos a ser imperio. Vamos a ser imperio mucho antes y resurgiremos, porque España ha resurgido, España ha vencido amenazas muy graves de Napoleón, de lo que fue el intento de Stalin de dominar el país, e intentó independizarse ya con los romanos, cosa que no hizo prácticamente ningún territorio. Es decir, está en nuestros genes rebelarnos ante la injusticia, y aunque nuestro pueblo esté ahora dormido, la dinámica de la historia creo que va a llevar a que efectivamente exista ese despertar, y aprovechando las circunstancias trágicas que se den, se termine ese maldito régimen y podamos empezar a vivir en paz y en libertad. Muchas gracias.